Imagina una aldea en las colinas de Galilea hace poco más de 2000 años. El sol se ha ocultado detrás de los cerros de piedra caliza y la oscuridad avanza lenta sobre los techos de barro apisonado. Dentro de una casa pequeña, de muros gruesos construidos con bloques de basalto y cal, una mujer permanece sentada sobre una estera de paja trenzada. No hay movimiento en sus manos, que hasta ayer jamás se detenían. Esta noche, algo ha cambiado para siempre en su mundo. En la Judea y la Galilea del siglo I de nuestra era, la muerte de un esposo no era únicamente una ruptura emocional. Era el derrumbe de un orden social entero, un edificio construido sobre normas ancestrales, obligaciones familiares y una jerarquía patriarcal que lo regulaba todo, desde el acceso al agua del pozo comunitario hasta el derecho de permanecer bajo el techo propio. Pero lo que muchas personas hoy no imaginan es que el momento más crítico para una viuda no llegaba en los días siguientes, ni siquiera durante el entierro. Llegaba en esa primera noche, cuando el silencio de la casa revelaba con una claridad brutal la nueva condición de la mujer que la habitaba. Las aldeas galileas del tiempo de Jesús eran comunidades pequeñas y densamente interconectadas. Lugares como Cafarnaúm, junto al lago de Genesaret, o los poblados enclavados en las laderas del Monte Carmelo, o las humildes villas campesinas cercanas a Nazaret, eran espacios donde todos conocían a todos. Las casas se levantaban unas junto a otras, compartiendo muros y patios interiores. La vida entera transcurría a la vista y al oído de los vecinos. Y en ese entorno, la muerte de un hombre era un acontecimiento que toda la comunidad registraba desde el primer instante. Cuando un esposo fallecía, los ritos comenzaban de inmediato. Según la tradición judía del siglo I, el cuerpo debía ser lavado, ungido con aceites y especias aromáticas, envuelto en lienzos de lino y sepultado antes de que cayera la noche, o a más tardar al día siguiente. Las mujeres de la familia, las vecinas y las plañideras contratadas llenaban la casa de lamentos. El duelo era colectivo, ruidoso, compartido. Pocas personas saben que en aquella cultura el llanto público y la expresión desbordada del dolor no eran señal de debilidad, sino de respeto. Guardar silencio ante la muerte era una afrenta. El cuerpo del difunto merecía ser llorado con voz alta, con gestos de duelo visibles, con vestiduras desgarradas o cubiertas de polvo. Pero la primera noche, cuando los visitantes se marchaban y las plañideras regresaban a sus casas, cuando la lámpara de aceite proyectaba su luz temblorosa sobre las paredes encaladas y el patio quedaba en silencio, era entonces cuando la viuda enfrentaba por primera vez la dimensión completa de lo que había perdido. Y no se trataba únicamente del hombre, se trataba del estatuto que él representaba. Sin embargo, la realidad del mundo antiguo era diferente a lo que solemos imaginar. En la sociedad judía del siglo I, la mujer casada tenía un lugar definido, limitado, pero relativamente protegido. Su esposo era su tutor legal, su garante social, la figura que la situaba dentro del orden reconocido por la comunidad. Una vez que ese hombre desaparecía, la mujer quedaba en un territorio ambiguo, peligrosamente indefinido. Si tenía hijos varones adultos, eran ellos quienes asumían la responsabilidad de sostenerla. Si los hijos eran pequeños, la situación se complicaba aún más. Y si no había hijos, la vulnerabilidad era máxima. La ley del levirato, consignada en los textos sagrados que los escribas y rabinos interpretaban con atención en aquella época, establecía que el hermano del esposo fallecido tenía la obligación de casarse con la viuda si ésta no tenía descendencia masculina. El propósito era doble: preservar el linaje del difunto y proteger a la mujer de la indigencia.
Pero esta práctica, aunque enmarcada en principios de responsabilidad, también significaba que la mujer no era libre de decidir su propio destino. Era objeto de una negociación entre hombres, entre familias, entre clanes extendidos que calculaban recursos, tierras y honra. Esa primera noche, mientras la llama de la lámpara de aceite de oliva parpadeaba sobre el suelo de tierra compactada, la viuda debía comenzar a pensar en cosas que hasta entonces no le correspondía resolver. ¿Dónde viviría? ¿Qué ocurriría con la parcela de tierra que su esposo cultivaba? ¿Quién la protegería si un acreedor reclamaba alguna deuda? Las casas galileas del siglo I eran pequeñas y funcionales. Una sala principal servía de espacio común durante el día y de dormitorio por la noche. Un patio interior albergaba el horno de barro para cocer el pan, el lugar donde se molía el grano con piedras de basalto, el rincón donde se guardaban las tinajas de agua traída desde el pozo. Todo ese espacio doméstico que la mujer conocía palmo a palmo, que había organizado y sostenido con sus propias manos, podía dejar de pertenecerle en cuestión de días. Pero lo que muchas personas hoy no imaginan es que el luto mismo era una institución social con sus propias reglas y exigencias. La viuda debía cambiar su vestimenta. Las telas teñidas de colores que podían adornar la indumentaria cotidiana daban paso a ropas oscuras, a veces simplemente el tejido más rudo y sin tintura. El velo que cubría su cabeza adquiría un significado adicional. Era ahora señal de duelo, de retirada del mundo social ordinario. Salir al pozo, ir al mercado de la aldea, acercarse a la sinagoga, todo se convertía en un acto cargado de miradas, de evaluaciones silenciosas. La comunidad observaba, y en esa observación había tanto compasión como escrutinio. La reputación de una viuda era un bien frágil y precioso. Su conducta durante el duelo, su modestia, su sometimiento a las decisiones de los varones de la familia extendida, todo era medido y recordado. Una mujer que se comportaba conforme a las normas establecidas podía esperar el apoyo de su comunidad, el diezmo para pobres que la sinagoga administraba, la generosidad de vecinos que dejaban espigas sin recoger en el borde de sus campos según el mandato de la Torá, la protección informal de la red de mujeres que sabía cuándo ofrecer una hogaza de pan o un cántaro de aceite. Las escrituras que se leían en las sinagogas galileas hablaban con insistencia de la obligación de proteger a la viuda y al huérfano. Era un mandato reiterado, una de las marcas distintivas de la ética social del pueblo de Israel. Y sin embargo, la brecha entre el ideal proclamado y la realidad vivida podía ser enorme. Pocas personas saben que en los tiempos en que Jesús recorría los caminos de Galilea, uno de los gestos más comentados por quienes lo seguían era precisamente su manera de dirigirse a las viudas, de reconocerlas en público, de destacar su dignidad en un contexto donde su invisibilidad social era la norma esperada. La noche avanzaba sobre la aldea. Los animales domésticos, las cabras y las ovejas encerradas en el corral de piedra adosado a la casa, se movían con ese sonido sordo y suave que llena las noches del campo mediterráneo. Algún perro ladraba a lo lejos, quizás en el lindero del camino que llevaba hacia las laderas del monte. El aceite de la lámpara se consumía poco a poco, y la llama se hacía más pequeña, más incierta. En ese momento de semioscuridad, entre el cansancio del duelo y la incertidumbre del futuro, la viuda del siglo I enfrentaba una pregunta que nadie en la comunidad respondía con claridad. ¿Qué lugar ocuparía ella ahora en el orden del mundo? Sin embargo, la realidad del mundo antiguo era diferente en un aspecto que a menudo sorprende a quienes lo estudian con atención. Las viudas no eran necesariamente figuras pasivas y resignadas. La historia y los textos del período
Revelan mujeres que administraban bienes, que tomaban decisiones sobre sus hijos, que negociaban dentro de los márgenes que la cultura les permitía. La viuda de un artesano en Cafarnaúm podía continuar vendiendo en el mercado el trabajo de sus propias manos. La viuda de un agricultor podía ejercer cierta supervisión sobre los hijos que labraban la tierra heredada. Dentro de los muros de la casa, dentro del patio interior donde giraba la vida doméstica, había espacios de autoridad femenina que la mirada exterior de la comunidad no siempre controlaba por completo. Pero esa primera noche, todo eso era todavía una posibilidad abstracta. Lo concreto era el peso del silencio, la ausencia de la respiración de otro cuerpo en el cuarto, la estera vacía. Lo concreto era saber que al amanecer, los hombres de la familia, los cuñados, el suegro, si aún vivía, los líderes de la comunidad, comenzarían a hablar entre ellos para decidir su futuro. Lo concreto era que el sol volvería a salir sobre las colinas de Galilea y el mundo exigiría de ella una conducta, una respuesta, una sumisión al nuevo orden que se estaba configurando sin que ella hubiera pronunciado una sola palabra. La viudez en el mundo judío del siglo I no era simplemente un estado de pérdida personal, era una condición social con consecuencias materiales, jurídicas y simbólicas que se desplegaban de forma inmediata y sin pausa. La primera noche era el umbral entre dos existencias. Del lado de acá quedaba la mujer que había sido. Del lado de allá comenzaba la mujer que tendría que aprender a ser. La historia de estas mujeres, olvidadas durante siglos en el margen de los grandes relatos, nos habla de una humanidad esencial y resistente. Nos recuerda que en cada época y en cada cultura hay personas que enfrentan la noche más oscura de su vida sin que nadie registre su nombre, sin que ningún documento preserva su miedo o su valor. Comprender ese mundo antiguo con precisión y con respeto es también una forma de devolver dignidad a quienes lo habitaron. Si esta reconstrucción histórica te hizo reflexionar sobre la vida de las mujeres en el tiempo de Jesús, escríbenos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Tu perspectiva enriquece esta conversación. Y si quieres seguir explorando el mundo antiguo con rigor histórico y narración cinematográfica, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio.